El día de mi gran boda con Balin, el único hijo del gran general que protege la nación, la música alegre llenó el cielo y la seda roja se extendía kilómetros. Hasta que una mujer vestida con sencillez y con el vientre embarazado se arrodilló ante mi sedán nupcial. Le ruego, joven señora, que tenga piedad y entregue a este sirviente y al hijo del general para que vivan. Lloraba como flores de peral bajo la lluvia, despertando compasión en cualquiera que la viera. Las bendiciones que llenaban la calle se convirtieron al instante en chismes ásperos y ojos ansiosos por ver cómo se desarrollaba el drama. Yo, mi futuro esposo, Balin, con un brillante traje de boda rojo, permanecí allí con el rostro ceniciento, pero por sus puños apretados y su mirada fugaz, comprendí la culpa y la reticencia, comprendiendo que era suficiente. Todos pensaron que yo, hija legítima de una familia militar, perdería la paciencia en el acto y me iría furiosa. Incluso Balin estaba preparado para soportar mi furia atronadora, pero yo solo sonreí suavemente a través de la cortina de la silla de manos. Levanté la cortina y miré a la mujer arrodillada en el suelo. Mi voz, suave y delicada, hizo que el bullicioso mercado se silenciara al instante. Hermana, levántate rápido. El suelo está frío. Ten cuidado con el niño que llevas en el vientre. Como es de la misma sangre del general, entonces es la misma sangre que mi general. Trae una pequeña silla de manos. Dale la bienvenida por la puerta lateral. De ahora en adelante, somos una sola familia. Balin me miró conmocionada. Un atisbo de suficiencia se reflejó en los ojos de la señora. Todos creen que tengo principios y soy comprensiva, o quizás solo soy débil y fácil de intimidar. No lo entienden. No pasé 10 años estudiando estrategia militar solo para pelearme por envidias insignificantes. Fue para poder sostener todas las piezas firmemente en mis manos. Seguiré el juego, pero en cuanto a cómo se desarrolle, será según mis reglas. La música festiva comenzó de nuevo, pero, sin importar cómo se escuchara, tenía un toque de burla desafinada. Me senté tranquilamente en la silla de manos, jugando con un colgante de jade cálido y suave, un preciado recuerdo que mi madre me había regalado de su baúl de dotes. Era un jade fino, cálido al tacto, capaz de calmar el corazón. Fuera de la silla de manos, se oía la reprimenda en voz baja de Balin, los preparativos nerviosos del mayordomo y la gente común susurrando entre sí. ¿Lo has oído? La hija legítima de la mansión del duque Dingwo, la señorita Ziwei de la familia Sen. ¡Qué porte tan extraordinario! ¡Qué buen porte! Diría que es más como arrancarse los dientes y tragarse la sangre. Ni siquiera se han casado, y el marido ya está a punto de tener un hijo bastardo mayor. ¿Qué pinta tiene eso? Una familia militar casándose con una familia militar. Este matrimonio se refiere a la alianza entre dos casas ducales. No puede cancelarse. Tenían razón. La familia Sen y la familia Wei, una civil y otra militar, han dominado la corte durante años y han compartido la gloria y la desgracia. Mi padre, el duque de Dingwo, controla las fuerzas militares y el abastecimiento de la nación. El padre de Balin, el gran general que protege a la nación, custodia la frontera norte. Este matrimonio es una unión de poder entre las dos familias, una moneda de cambio para que esa desconfiada majestad contrarreste al príncipe de Pinsy. Por lo tanto, no puede cancelarse. No solo no puede cancelarse, sino que debe celebrarse con gran esplendor y sin rencores. La silla de manos entró con suavidad por la puerta lateral, evitando el alboroto de la entrada principal. Me imagino que la concubina Liu Qingyin está entrando sigilosamente a la mansión por la puerta lateral en una silla de manos verde. Cree haber ganado la primera ronda. Lo que ella no sabe es que, desde el momento en que se arrodilló ante mi sedán, cada uno de sus movimientos era calculado con precisión por mí. Pasar por encima del cuenco de fuego, cruzar la silla de montar, inclinarse ante el cielo y la tierra. No se pierde ni un solo paso de la ceremonia. Balin mantiene el rostro rígido todo el tiempo, mirándome repetidamente con ojos complejos. Mantengo una sonrisa formal todo el tiempo, como si esa escena en la calle de hoy fuera solo un pequeño episodio inofensivo. Cuanto más tranquilo estoy, más profunda se vuelve la culpa en sus ojos. La culpa es algo más útil que el afecto.
El afecto es voluble, pero la culpa se fermenta con el tiempo, convirtiéndose en una cadena que puede atar firmemente el corazón de una persona. Al hacer una reverencia a los ancianos, tanto el anciano maestro como la dama parecen disgustados, pero al ver mi expresión serena, solo pueden forzar una sonrisa mientras sirven el té. Tomo la taza de té y se la ofrezco respetuosamente a mi suegro. Padre, por favor, tome un poco de té, dice el anciano maestro con voz grave. Bien. Luego se lo ofrezco a mi suegra. Madre, por favor, toma un poco de té. La señora toma el té, me toma la mano y dice en voz baja, Xiaobei, te han tratado mal. Sonrío levemente y niego con la cabeza. Madre, eres muy amable. Somos familia. ¿Cómo podemos hablar de ser agraviados? Justo en ese momento, se oye una voz inoportuna. Hermana mayor. En algún momento, Lu Qingyin entró sostenida por una criada, sosteniendo una taza de té y arrodillándose tímidamente frente a mí. La hermana mayor es la esposa principal, así que la hermana menor debería, naturalmente, ofrecerle una taza de té primero. De ahora en adelante, por favor, cuídame bien, hermana mayor. Las miradas de todos los invitados en el salón volvieron a posarse en mí al instante. Esta fue la segunda jugada de poder. Quería usar esta postura para consolidar su estatus de hermana menor y hacerme reconocer su posición frente a todos. El rostro de Beilin cambió de nuevo, a punto de abrir la boca para regañarme. Levanté la mano y presioné suavemente su manga. Miré a Lu Qingyin, arrodillada en el suelo. Mantenía la cabeza gacha, dejando al descubierto su esbelto y frágil cuello, con los ojos enrojecidos, la viva imagen de la sumisión. ¡Qué táctica tan excelente! Sonreí, me agaché y la ayudé a levantarse. Hermanita, ¿qué haces? Estás embarazada. Eres la que más aporta a esta casa. ¿Cómo puedes hacer una reverencia tan grandiosa? Tomé el té de sus manos, pero no lo bebí, sino que se lo pasé a la criada que servía a mi lado. Agradezco esta taza de té. Mi voz se mantuvo suave. Sin embargo, el general tiene sus reglas cuando una concubina sirve té. Debe hacerse a la mañana siguiente, en la habitación de la esposa principal, a puerta cerrada, como rito familiar. Hoy el salón está lleno de invitados. Estamos celebrando ritos de estado y familiares. Hermana, al actuar así has alterado las reglas. Eres la mujer del general. Cada palabra y acción que haces representa la conducta del general. Ya no puedes ser tan testaruda. Mis palabras fueron impecables. No solo señalé su condición de concubina, sino que también insinué que no entendía las reglas y había deshonrado la conducta del general. Más importante aún, la elevé a la posición de representar la reputación del general. Si volvía a armar un escándalo, sería inmadura y avergonzaría deliberadamente al general. El rostro de Liu Qingyin palideció al instante. No esperaba que no solo no mordiera el anzuelo, sino que, en cambio, le aplicara un hechizo de aprehensión. La mirada de los invitados a nuestro alrededor también cambió, de la compasión a la admiración. Apoyé a Wei Lin y le sonreí levemente. Esposo, vamos a brindar por los invitados. Asintió en silencio, guiado por mí como una marioneta. Sé que a partir de hoy, las reglas de esta casa las estableceré yo. En el banquete de bodas, se alzaron e intercambiaron copas de vino. Wei Lin estaba rodeado de sus colegas, quienes le ofrecían bebidas. Aguantaba bien el alcohol, pero esa noche parecía decidido a emborracharse. Me senté erguida a la mesa de las mujeres, soportando con calma el escrutinio de las damas de cada casa. En sus ojos se reflejaba compasión, curiosidad y alegría por el mal ajeno. La esposa del ministro de guerra dijo con una sonrisa falsa, la joven señora es verdaderamente generosa y virtuosa. Las mujeres no podemos compararnos. Levanté mi copa con una leve sonrisa. La señora Chen me adula demasiado. Solo cuando la familia está en armonía, todos los asuntos prosperan. Con mi esposo luchando por el país en el frente, nosotras, como esposas, debemos cuidar de él el hogar, para que no se distraiga. Con una sola frase,
elevé las pequeñas disputas domésticas a la dignidad de la familia y el país. Las presentes eran en su mayoría mujeres de familias militares, y nadie podía criticarlas. La señora Chen cerró la boca con resentimiento. Mi mirada recorrió toda la sala, observando las expresiones de todos. ¿Quiénes están realmente preocupados? ¿Quiénes esperan verme hacer el ridículo? ¿Y a quiénes se puede convencer? Los he evaluado a todos y cada uno. Este banquete de bodas, para mí, no es una humillación, sino un campo de batalla. Es la mejor oportunidad para desentrañar la red de relaciones a la manera del general y discernir quién es amigo o enemigo hasta bien entrada la noche. Todos los invitados se habían marchado. Regresé a la cámara nupcial, adornada con seda roja. El asistente de la boda pronunció unas palabras auspiciosas y luego se retiró con tacto. Con mis propias manos, me quité la pesada corona de fénix, el elaborado vestido de novia y me puse un camisón ligero y liso. En el espejo de bronce se reflejó un rostro sereno. Sin la timidez de una recién casada, solo la serenidad de una ajedrecista, Wei Lin, apestando a alcohol, entró tambaleándose. Me miró con los ojos llenos de emociones complejas, culpa, lucha y un alivio apenas perceptible. «Hue», habló con voz ronca. «Siéntate. Hablemos». Señalé la silla frente a mí. Mi calma lo dejó un poco desconcertado. Se sentó como le habían dicho, como un criminal esperando su juicio. «¿Qué pasó hoy? ¿Te he hecho daño?» Bajó la cabeza. «Lo hecho está. Hablar del bien y del mal no tiene sentido». Le serví una taza de té para que se tranquilizara. «Solo te haré 3 preguntas». Levantó la cabeza con una pizca de confusión en la mirada. «Primero, el niño en el vientre de Liu Qingyin. ¿Puedes confirmar que es de tu sangre?» Asintió sin dudar. «Sí, y en segundo lugar, respecto a tu asunto, ¿lo saben el duque de Zhengwe y la señora?» Una pizca de vergüenza se dibujó en su rostro y negó con la cabeza. «No lo saben». Originalmente quería encontrar una oportunidad para decírselo. «Lo entendí. Qué bueno que no lo sepan». Esto significaba que Liu Qingyin no era una maniobra de poder que mis suegros habían orquestado contra mí, sino un asunto personal de Wei Lin que él gestionó mal. Esto simplificó mucho las cosas. La tercera pregunta. Lo miré a los ojos y le pregunté, palabra por palabra, en tu corazón, ¿qué tiene más peso, mi posición como Senzui, la joven señora de la familia Wei, o la suya como Liu Qingyin, una concubina? No se trataba de una pregunta sobre sentimientos, sino sobre intereses. Era un hombre inteligente y comprendió de inmediato. Wei Lin se levantó bruscamente y dijo con urgencia, «Zui, siempre serás mi esposa, la única señora de la mansión del general. Qingyin y yo tenemos una relación desastrosa. Le debo algo, pero nunca pensé en cambiar tu posición». «Bien». Tomé la taza de té y soplé suavemente el vapor. «En ese caso, establezcamos 3 reglas básicas». «Adelante». Primero, desde que Liu Qingyin entró en la casa, es una concubina. La llamaré tía Liu, le daré la pensión adecuada según las reglas, me aseguraré de que no tenga preocupaciones por la comida ni la ropa, y de que tenga un parto seguro. Sin embargo, debe mantener su lugar como concubina y no debe excederse. Si quieres ir a su habitación, no te lo impediré, pero no más de 3 días al mes. Esto es tomar medidas drásticas, cortando sus esperanzas de favor exclusivo. Wei Lin apretó los dientes y asintió. Muy bien. En segundo lugar, los asuntos de personal de administración doméstica y los asuntos externos de esta casa a partir de mañana. Asumo el control total. Cuando ejerzo mi autoridad como ama, no quiero oír objeciones, ni siquiera de ti. Esto es una toma de poder. Lo que quiero es control absoluto. Me miró con un destello de sorpresa en los ojos, pero pronto se ahogó en una culpa aún mayor. ¿Cómo debía ser? En tercer lugar, dejé la taza de té, con la voz 3 veces más fría. El linaje del general es naturalmente precioso.
Si el niño que lleva en el vientre es varón al nacer, lo registraré con mi nombre, lo criaré personalmente y será el hijo legítimo. Me llamará madre y a ella, tía. ¿Tienes alguna objeción? Este es el golpe de gracia. Una madre gana estatus a través de su hijo. Le quitaré directamente a su hijo. ¿Qué amenaza podría representar una concubina sin un hijo a su lado? El rostro de Wei Lin palideció mortalmente al instante. Me miró como si me viera por primera vez. Probablemente pensó que lloraría y armaría un escándalo, que cuestionaría si me amaba. Pero no esperaba que no mencionara ni una palabra sobre el amor. Cada frase hablaba de reglas, de poder, de frías normas y restricciones. Después de un buen rato, logró pronunciar una palabra con dificultad. Bueno, me levanté, caminé hacia la cama y me acosté tranquilamente. Es tarde. Cerré los ojos y dejé de mirarlo. Esa noche, se sentó allí hasta el amanecer. Yo dormí profundamente. Supe que, desde el momento en que aceptó, ya tenía ganada la mitad de esta batalla doméstica. El resto era solo cuestión de tiempo. A la mañana siguiente, me levanté puntual. Mis criadas Wansin y Hixia ya tenían todo preparado para mi aseo matutino. Eran mis confidentes de confianza que traje de la casa Sen, conocían las reglas y me entendían aún mejor. Señorita, anoche, Wansin dudó, con los ojos llenos de preocupación. Estoy bien, dije con indiferencia. Vayan a llamar a todas las mamás mayordomos de la mansión al salón principal. Tengo algo que decir. Sí, elegí un vestido rojo brillante para la señora de la casa, bordado con 100 aves que rinden homenaje al fénix, digno y majestuoso, pero sin perder su imponente aire. Llevaba el pelo recogido en un moño alto, con solo un biao de fénix con plumas de martín pescador de oro puro insertado. El maquillaje aún no era recargado. Mi presencia era imponente. Cuando aparecí en el salón principal, Wei Lin ya estaba allí, con tenues ojeras, evidentemente sin dormir en toda la noche. Mis suegros ya habían tomado asiento, con expresión serena. Liu Qingyin, la concubina de Liu, también estaba de pie a un lado, con un vestido azul agua y un vientre ligeramente prominente que la hacía aún más lastimosa. Al verme, hizo una tímida reverencia. Saludos, hermana mayor. No la miré y caminé directo hacia mis suegros, realizando el saludo habitual de la mañana y la tarde. Papá, mamá, espero que estén bien. La señora me tomó de la mano y me hizo sentar a su lado, con la mirada llena de aprobación. Buena niña, siéntate. Según las reglas, cuando una nueva novia llega a la casa, la suegra le cede la administración de los asuntos domésticos. Wei Lin es hijo único, así que solo puedo entregármelo a mí. En ese momento, las matronas principales de cada patio llegaron una tras otra, más de 10, y se pusieron en fila en el salón. Las recorrí con la mirada, grabando en mi memoria la expresión de cada una. Algunos mostraron respeto, otros curiosidad y otros desdén. Tomé mi tazón de té, recogí ligeramente la espuma y hablé. Soy nuevo aquí y aún no conozco muchas de las reglas de la casa. De ahora en adelante, tendré que confiar en todas ustedes, mamás, para que me guíen. En cuanto terminó de hablar, mamá Wan, elegantemente vestida y encargada de la cocina principal, sonrió y dio un paso al frente. Joven señora, está bromeando. Usted es la amo y todos somos sirvientes, ¿cómo nos atreveríamos a sermonearla? Es solo que esta casa tiene cientos de personas, de arriba a abajo, y su comida, ropa, gastos y relaciones sociales requieren un gran conocimiento. Me temo que la joven señora no podrá con todo de una vez. ¿Qué tal si seguimos las reglas de siempre y dejamos que la primera dama siga gestionando mientras tú aprendes de 6 meses a un año primero? ¡Qué esclava tan astuta, abusando de su superioridad! Esto está poniendo a prueba mis límites y tratando de ponerme en mi lugar. Sonreí, pero mi mirada se volvió fría. ¿Cuántos años lleva mamá Wan sirviendo en la casa? Respondiendo a la joven señora, esta sirvienta lleva 23 años en la casa. Enderezó el pecho con orgullo. 23 años. En efecto, un veterano. Asentí. Luego mi tono cambió.
Entonces déjame preguntarte, según las reglas de nuestra gran dinastía Zhou, cuando una nueva esposa entra en la casa y se hace cargo de los asuntos domésticos, ¿debe la suegra encargarse de ello, o debe una sirvienta tener voz y voto? La expresión de mamá Wang cambió al instante. Esta sirvienta no se atrevería. ¿No te atreves? Creo que tienes mucha osadía. Dejé caer la taza de té sobre la mesa con un golpe seco. Toda la sala quedó en silencio. Como jefa de cocina, en lugar de pensar en cómo aliviar las preocupaciones del amo, estás aquí cotilleando sin miramientos sobre él y sembrando discordia entre suegra y nuera. ¿Quién te dio el valor? Yo, llama y ven. Grité con severidad. Mis guardias de la dote, Sendai Sener, entraron inmediatamente por la puerta, vestidos con armadura, con una presencia amenazante imponente. Arrastren a esta esclava insolente, que falta al respeto a su amo y no conoce jerarquías, agáchenla con 20 fuertes varas y luego véndanla a la finca más dura y fría. Nunca la dejes regresar a la capital. Mamá Wan se asustó muchísimo y de inmediato se arrodilló pidiendo clemencia. Joven señora, perdóname la vida. Primera señora, sálvame. La primera señora permaneció erguida, inexpresiva, sin decir palabra. Es una mujer inteligente, sabe que estoy imponiendo mi autoridad. Si habla, me estaría poniendo en contra, la nueva nuera, y perdería su dignidad de suegra. Beilin frunció el ceño, como si quisiera decir algo. Le lancé una mirada fría como una cuchilla. Recordó las 3 reglas básicas de la noche anterior, movió los labios, pero al final guardó silencio. Arrastraron a mamá Wan, y pronto se oyó el golpe de tablas de madera y gritos estridentes desde el patio. Las mayordomas del salón guardaron silencio como cigarras en invierno, sin atreverse a levantar la cabeza. Me levanté lentamente y caminé delante de ellos. Sé que algunos de ustedes son veteranos de la finca, orgullosos de su antigüedad, pero deben recordar que la mansión del general lleva el apellido Wei, y ahora yo, Senzi Wei, soy la señora de esta casa. Respeto a los mayores, pero el requisito es que comprendan las reglas y sepan cuál es su lugar. A partir de hoy, todos los libros de cuentas, marcadores y llaves del almacén de la mansión me serán entregados. ¿Alguien tiene alguna objeción? Nadie se atrevió a hablar. Mi mirada finalmente se posó en la concubina Liu. Estaba tan asustada que su rostro palideció mortalmente y su cuerpo tembló levemente. Me acerqué a ella, con voz suave de nuevo. Concubina Liu, estás embarazada. Aquí hay mucha gente y un ambiente sofocante. Regresa a tu pabellón de brisa y descansa primero. Elegí deliberadamente para ella el patio más apartado y tranquilo, con el pretexto de cuidar tranquilamente su embarazo. Haré que la cocina te las envíe a tiempo. Los mejores tónicos. No tienes que pensar en nada, solo concéntrate en dar a luz a tu hijo con tranquilidad. Esa será tu mayor contribución. Con labios temblorosos, respondió. Sí, y se fue apresuradamente con el apoyo de la criada, observando su figura alejarse. No sentí nada. Un gato con las garras arrancadas, encerrado en una jaula por muy brillante que sea su pelaje. Al fin y al cabo, solo es un juguete. Lidió con un esclavo problemático, intimidó a todos los sirvientes y tomó el control de la casa. La nueva esposa establece su autoridad. Primer paso asegurado. La concubina Liu fue enviada de vuelta a la cabaña Brisa Clara. Ese lugar es realmente tranquilo. Tan tranquilo que, aparte de la anciana que le sirve la comida a diario y las 2 criadas encargadas de atenderla, no ve a nadie. La orden que di fue, la salud de la concubina Liu es delicada y requiere un descanso tranquilo. Nadie puede molestarla a voluntad. Así que esta orden se convirtió en un muro invisible, aislándola de toda la mansión del general. Yi fue tan buena con ella que no hay palabras para describirlo. Cada día, ginseng, nido de pájaro y gelatina de piel de burro fluían como agua en su patio. El nuevo tributo de satén del palacio. Recibí 2 rollos. Uno para mi suegra y el otro se lo regalé. Wei Lin la visitaba de vez en cuando, y al volver, siempre me decía con una expresión complicada: Zhou Wei, qué molestia te tomaste.
Yo solo sonreía levemente. Me das demasiado crédito, esposo. Lo que mi hermana menor lleva en su vientre también es la carne y la sangre de la mansión del general. Como señora, naturalmente debo cuidarla con todo mi corazón. Cuanto más virtuoso y magnánimo era yo, más profunda se volvía la culpa de Wei Lin. Y los días de la concubina Liu no fueron nada fáciles. En lo material, estaba en el paraíso. Mentalmente, estaba hecha un infierno. Quería encontrar a alguien con quien hablar, pero esas dos jóvenes sirvientas solo agachaban la cabeza y respondían: concubina, la joven ama te ha ordenado que descanses tranquilamente. Quería salir a pasear por el jardín, pero el viejo sirviente de la puerta la detuvo respetuosamente. Señora, hace viento afuera. Con su cuerpo delicado, será mejor que se quede en el patio a descansar. Comía exquisiteces de la tierra y el mar, vestía sedas y satenes, pero era como un canario enjaulado que había perdido toda su libertad. Los sirvientes de la casa eran astutos. Viendo cómo la joven ama se preocupaba tanto por la concubina Liu, y el joven general obedecía cada palabra, ¿quién se atrevería a acercarse a esa concubina caída en desgracia? Al verla, los sirvientes la respetaban de frente, pero a sus espaldas, todo era desprecio. Mira qué presumida está. ¿No es solo un juguete? Exactamente. Incluso quiere competir con nuestra joven ama. Realmente no sabe cuál es su lugar. Estas palabras, más o menos, siempre llegaban a oídos de la concubina Liu. Empezó a inquietarse e irritarse. Las criadas que la atendían me dijeron que ya había destrozado varios juegos de porcelana cara. Fue a contárselo llorando a Wei Lin. Wei Lin vino a verme. Ziwei, Qingyin, se siente un poco agobiada. Estaba mirando los libros de cuentas y dije sin siquiera levantar la vista: es un descuido mío. Las embarazadas tienden a darle demasiadas vueltas a las cosas. ¿Qué te parece esto? Haré que alguien le envíe unas escrituras budistas. Que las copie para que se tranquilice. También le hará bien al bebé. Wei Lin se quedó sin palabras. Levanté la vista y lo miré con preocupación. Esposo, ¿hice algo mal? Negó con la cabeza rápidamente. No, lo hiciste genial. De verdad que genial. Es solo que es demasiado testaruda. Mira, esta es la belleza de matar con bondad. Le di lo mejor de todo, callando a todos. Si se porta bien, podrá vivir una vida de riqueza y comodidad. Si causa problemas, es porque no sabe lo que le conviene, porque se vuelve arrogante por ser consentida. Para entonces, cuando trate con ella, ni siquiera Wei Lin tendrá una sola queja. La concubina Liu no es tonta. Comprendió rápidamente mis intenciones. Así que cambió de estrategia. Empezó a sentirse mal con frecuencia. Hoy tenía mareos, mañana dolor en el pecho y al día siguiente se quejaba de molestias abdominales. Cada vez, Wei Lin se ponía extremadamente ansioso y llamaba de inmediato al médico imperial. Pero el diagnóstico del médico imperial siempre era el mismo: la concubina Liu gozaba de buena salud. El embarazo era estable, solo un estancamiento de sangre. Necesitaba relajarse después de tantas veces, incluso Wei Lin se sentía cansado y molesto. Y yo, cada vez, actuaba aún más ansioso que él. La visité personalmente, me preocupé por su bienestar, me quedé a su lado y le di mis medicinas con mis propias manos. En cuanto Wei Lin se fue, me senté a su lado, arreglándole las esquinas de la manta mientras le decía suavemente, con una voz que solo nosotras dos podíamos oír: hermana, tu cuerpo te pertenece. Debes cuidarlo. Estas patéticas intrigas domésticas tuyas son restos de lo que mi madre hacía en aquellos tiempos. ¿Crees que fingiendo estar enferma puedes ganarte la compasión general? La paciencia de un hombre es limitada. Cuanto más alborotas, más se enojará contigo. Al final, incluso ese pequeño rastro de culpa que le queda en el corazón desaparecerá por completo. Para entonces, ¿adivina qué? ¿Qué te quedará? El rostro de la tía Liu, bajo la manta, estaba pálido como un fantasma. Me miró fijamente, con los ojos llenos de resentimiento y veneno.
Pero sonreí, mi sonrisa suave, como una brisa de primavera. Cuida bien del bebé, querida hermana. Este niño es tu única esperanza para el resto de tu vida. Tras decir eso, me levanté con calma y me fui. Sabía que mis palabras eran como una espina venenosa que se le clavaba en el corazón. Se asustaría. Ella especularía. Le quitaría el sueño. Y lo que yo quería era precisamente eso, que viviera con miedo constante. La verdadera estrategia mortal nunca ha consistido en luchar abiertamente, sino en atacar el corazón, tras haber tomado el control de la casa y aislado a mi concubina, Liu. Mi posición en la mansión del general estaba inicialmente asegurada, pero esto aún no era suficiente. El poder de una mujer, si se limita solo a los aposentos interiores, es como la lenteja de agua sin raíces. Mi objetivo nunca ha sido solo el patio trasero de la mansión del general. Mi objetivo es el poder militar en manos de Wei Lin. Claro que, como mujer, no puedo interferir directamente en los asuntos militares. Pero mi padre me enseñó desde pequeño que atacar ciudades es inferior, conquistar corazones es superior. Para controlar a alguien, primero debes convertirte en alguien sin quien no pueda vivir. La oportunidad llegó pronto. Un informe urgente llegó desde la frontera norte. Pequeñas tropas bárbaras hostigaban con frecuencia la frontera. Aunque no hubo batallas importantes, el acoso era insoportable. Como general subalterno, Wei Lin necesitaba elaborar de inmediato un plan de represión y presentarlo al Ministerio de Guerra en esos pocos días. Se quedó en el estudio todo el día, mirando el mapa con el ceño fruncido. Los oficiales militares de la mansión del general iban y venían, discutiendo sin parar, pero sin llegar a un plan infalible. Encargué a la cocina que preparara sopa de ginseng y la llevé personalmente al estudio. Esposo, es tarde. Toma un poco de sopa para calentarte. Se frotó la frente con cansancio, me miró y suspiró. ¿Por qué has venido, con el ceño fruncido? Supongo que has tenido algunas dificultades. Le puse el tazón de sopa junto a la mano, mientras mi mirada recorría con indiferencia el mapa sobre la mesa. Era un mapa de la línea de defensa del norte con varias fortalezas acosadas marcadas con tinta roja. La caballería bárbara va y viene como el viento, con movimientos impredecibles. Nuestros exploradores han regresado con las manos vacías varias veces. Si enviamos una gran fuerza a cazarlos, me temo que caeremos en su táctica de distracción. Wei Lin dijo con irritación. Miré el mapa y guardé silencio por un momento. El arte de la guerra dice que toda guerra se basa en el engaño. Los bárbaros sobresalen en el tiro con arco a caballo y en las incursiones, pero son malos en la guerra de asedio. Nuestro ejército está compuesto principalmente de infantería y poca caballería. Si los perseguimos por las llanuras, les estaremos haciendo el juego. Wei Lin levantó la vista sorprendido. ¿Tú también entiendes de estrategia militar? Sonreí levemente. Papá tiene una buena colección de libros en su tienda. Como no tuve nada que hacer desde pequeño, leí algunos como cuentos. Naturalmente, este fue un comentario humilde. Mi padre es el duque de Dingwo, al mando de las fuerzas militares y el abastecimiento de la nación. Habiendo crecido inmerso en este ambiente, los textos militares y tratados estratégicos que he leído no son inferiores a los de Wei Lin, sino superiores. Estas fortalezas parecen dispersas, pero en realidad apuntan a un solo lugar, la garganta del águila dolorosa. Extendí mis delgados dedos de jade y señalé un estrecho valle en el mapa. Este lugar tiene un terreno traicionero, fácil de defender, pero difícil de atacar. Sin embargo, es la única ruta que deben tomar las provisiones de nuestro ejército para llegar al frente. Los bárbaros nos han estado acosando repetidamente, aparentemente sin un patrón fijo, pero en realidad es para desprevenidos. Su verdadero objetivo está aquí. Los ojos de Wei Lin se iluminaron al instante. Miró el mapa con la frente empapada de sudor frío. La verdad es que no lo había pensado. Intentan imitar el asedio, un punto para atacar la estrategia de refuerzo. Primero, usar pequeñas fuerzas para contener a nuestro ejército principal, luego enviar tropas de élite para asaltar por sorpresa el arroyo del Águila y cortar nuestra línea de suministro.
Cuando eso suceda, nuestro ejército de primera línea caerá en el caos sin siquiera presentar resistencia. Mi tono era tranquilo, pero cada palabra dio en el blanco. Wei Lin comprendió de repente, pero luego volvió a sumirse en profundas reflexiones. Pero incluso si conocemos su objetivo, la garganta del águila dolorosa tiene un terreno complejo. Si preparamos una emboscada, muy pocas tropas serían inútiles y demasiadas serían fácilmente detectadas. ¿Para qué emboscar?, pregunté. Si no emboscaremos, ¿vamos a quedarnos viendo cómo se apoderan de las provisiones? Esposo, ¿has oído hablar de usar su plan contra ellos, atrayéndolos a una trampa? Caminé a su lado, cogí el pincel rojo y dibujé varios círculos en el mapa. Podemos usar su truco contra ellos, enviando deliberadamente un cargamento de provisiones escoltado por una pequeña fuerza para incitarlos a asaltar el lugar. Pero lo que cargan estos carros de suministros no es grano, sino leña seca y azufre empapado en aceite. Al mismo tiempo, tendremos arqueros emboscados de antemano en las tierras altas a ambas orillas del arroyo del dolor del águila. Una vez que los bárbaros caigan en la trampa, se lanzarán flechas de fuego a la vez. Cuando eso suceda, todo el arroyo del dolor del águila se convertirá en un mar de llamas del que no podrán escapar ni con alas. Wei Lin me miró aturdido, con los ojos llenos de asombro e incredulidad. No esperaba que el difícil problema que lo había preocupado durante días se resolviera fácilmente con solo unas palabras. Menos aún esperaba que yo, una mujer protegida de los aposentos interiores, tuviera una visión tan estratégica. Joy, murmuró. Tú. Retiré la mano y sonreí levemente. Solo estoy haciendo estrategias desde casa, diciendo tonterías. El despliegue específico aún lo tienen que decidir tú, tu esposo y los generales. Di un paso atrás y volví a mi posición de esposa. Detente ahí. Mantén mis logros y mi reputación ocultos. Este es el autocultivo de un brillante estratega. Esa noche, Wei Lin estaba en su estudio, reelaborando el plan de batalla basándose en mis ideas. Al día siguiente, le presentó el plan al viejo maestro después de leerlo. El viejo maestro golpeó la mesa en señal de aprobación, repitiendo, bien, bien, bien. Line, por fin has progresado. El rostro de Wei Lin se sonrojó levemente mientras hablaba en voz baja. Este plan no es solo un logro de tu hijo. El viejo maestro era tan perspicaz que comprendió de inmediato lo que estaba pasando. Me dirigió una mirada profunda, y esa mirada estaba llena de significado. Bajé la mirada y sonreí, sin decir nada. Sabía que, a partir de hoy, mi posición en esta familia había cambiado por completo. Ya no era solo la joven ama de la familia Wei. Yo también era un arma secreta que podía dar la victoria a la familia Wei. La noticia de la gran victoria en el arroyo del Águila llegó a la capital medio mes después. La estratagema del buey de fuego de Wei Lin aniquiló por completo a los 300 soldados de caballería bárbara de élite del valle, y su comandante murió quemado en el acto. Los bárbaros del norte estaban gravemente debilitados y no se atreverían a invadirlos fácilmente durante años. La corte y el reino estaban conmocionados, y el emperador estaba enormemente encantado. El emperador emitió un edicto, elogiando efusivamente a Wei Lin por sus divinas tácticas militares, recompensándolo con 1000 colas de oro y 100 rollos de brocado. En la mansión del general se respiraba un ambiente de júbilo. En el banquete de la victoria, Wei Lin se convirtió en la estrella absoluta del espectáculo. Estaba rodeado de todos, lleno de vigor y alegría. Pero él siempre me miraba inconscientemente. En esa mirada, había más asombro que amor, más dependencia que intimidad. Eso era justo lo que yo quería. Después del banquete, vino solo a mi habitación. Ji-Wei, el logro de hoy es al menos la mitad tuyo, dijo con sinceridad. Eres muy amable, esposo. Solo estaba presumiendo de mis escasas habilidades. Mantuve la humildad de siempre. No, no estás presumiendo. Me miró con una mirada ardiente. Tus estrategias militares no son menos importantes que las mías, Ji-Wei. En el futuro, ¿podré seguir consultándote sobre asuntos militares? El pez ha mordido el anzuelo. Estaba tranquila por dentro,
pero mi rostro reflejaba cierta reticencia. Esposo, después de todo, solo soy una mujer. Inmiscuirme en asuntos militares podría generar críticas. No hay problema, dijo con urgencia. Mientras solo lo sepamos los dos, está bien. Siento que, ayudándome a pensarlo, me siento mucho más tranquilo. Ya está empezando a depender de mí. Lo pensé un momento y luego acepté con fingida reticencia. Ya que mi esposo me lo ha pedido, naturalmente haré todo lo posible. Es solo que no sé mucho sobre asuntos militares específicos, así que me temo que no seré de mucha ayuda. ¿Qué tiene de difícil? Weylin dijo inmediatamente, haré que los escribas te envíen aquí todos los documentos diarios, informes de correo y reuniones militares. Puedes leerlos cuando tengas tiempo libre. Pensó que era solo una forma de que yo comprendiera la situación. Sin embargo, no sabía que me había entregado personalmente el poder fundamental. Los asuntos administrativos militares, aunque aparentemente complicados y triviales, son la base de todas las operaciones militares. Asignación de provisiones, aumentos y disminuciones de tropas, nombramientos y despidos de oficiales, desgaste del equipo. Todos los datos se recopilan en estos documentos. Quien controle estos datos controlará el sustento del ejército desde ese día. En mi escritorio, además de los libros de contabilidad, había montones y montones de documentos militares. Empecé a ayudar a Weylin a organizarlos y archivarlos. Al principio, todavía estaba un poco inquieto y los revisó personalmente. Más tarde, descubrió que no solo lo había organizado todo a la perfección, sino que también pude detectar muchos detalles que él había pasado por alto. Por ejemplo, las provisiones de ropa de invierno para la guarnición de cierto lugar llevaban 10 días de retraso y aún no habían llegado. Un coronel reportó pérdidas de armas muy superiores a las normales. Señalé estos puntos sospechosos uno por uno y adjunté mis sugerencias. Weylin siguió mis sugerencias para investigar y, efectivamente, descubrió problemas. La ropa de invierno fue malversada por funcionarios de la estación de correos en el camino. Las pérdidas de armas se debieron a que el coronel, al informar falsamente y hacer declaraciones fraudulentas, se llenaba los bolsillos. Weylin montó en cólera, castigó severamente a los implicados y el ambiente militar se saneó por completo. Desde entonces, no dudó en absoluto de mis capacidades. Poco a poco se acostumbró a que fuera yo el primero cada día. Al regresar a casa, me escuchaba informar sobre el progreso de los asuntos administrativos militares. Incluso se acostumbró a preguntar primero antes de tomar decisiones importantes. Zhou Wei, ¿qué te parece? Creía que lo ayudaba. No sabía que usaba una red invisible para concentrar gradualmente todo su poder en mis manos. Poco a poco, me familiaricé con la designación de cada unidad de tropa, el nombre, los antecedentes y la personalidad de cada general. Descubrí que generales del ejército eran antiguos subordinados del viejo duque y cuáles eran ayudantes de confianza promovidos por el propio Weylin. Descubrí sus facciones, sus debilidades, sus deseos. Esta información, a ojos de Weylin, no era más que informes militares confusos. Sin embargo, para mí, era un claro mapa de poder. Y fui yo quien dibujó este mapa. Weylin, sin saberlo, se transformó de ajedrecista en la pieza más importante. Él ostenta el poder militar, pero ignora que la empuñadura de la espada ya ha caído silenciosamente en mis manos. Mi protagonismo ha eclipsado gradualmente a Weylin. Los sirvientes de la mansión ahora me muestran aún más respeto que a Weylin. Saben quién es el verdadero amo de esta casa, aquel cuya palabra es inapelable. Todo esto ha recaído naturalmente en mi suegra, la gran señora. Es una matriarca tradicional de familia militar, que ha dedicado toda su vida a apoyar a su esposo y criar a sus hijos, manteniendo el orden en las habitaciones. Ella apreciaba mis habilidades, pero parecía que también empezaba a inquietarse por lo mucho que me había involucrado en los asuntos del patio delantero. Ese día, me llamó a su patio para hablar. Wei, has estado trabajando mucho últimamente, tienes que preocuparte por todo, tanto dentro como fuera de la mansión. Me tomó la mano con suavidad. Aliviar las cargas de mi esposo y mi madre es el deber de una nuera, respondí respetuosamente.
Line tiene la suerte de tener una esposa tan capaz como tú, cambió el tono. Sin embargo, como mujer, debes priorizar el hogar por encima de todo. Los asuntos militares y de Estado son cosa de hombres. Puedes asesorar ocasionalmente, pero no es necesario involucrarte en todo personalmente. Fue una advertencia amable. Me recordaba que no olvidara mi lugar, que no me pasara de la raya. Lo entendí con claridad en mi corazón, pero mi rostro no lo delataba. Mi madre tiene razón al enseñar, esta no era la que ha sido insensata. Bajé la cabeza obedientemente. No te culpo. La gran dama suspiró. Es solo que, desde la antigüedad, la intromisión de las mujeres en política nunca ha tenido buena reputación. Me temo que te estás esforzando demasiado, y también me preocupa lo que digan los de afuera. No es bueno para ti ni para la actitud del general. Tu nuera comprende las preocupaciones de mi madre. No me expliqué ni le discutí, porque sabía que la lucha de poder con mi suegra no se basa en palabras, sino en la fuerza. Le preocupaba que la dejara de lado. Weilin, preocupada por si la hacía tambalear en la familia. Pues bien, le haré ver lo beneficiosa que es mi presencia para esta familia. Unos días después, llegó la noticia de que se acercaba el cumpleaños de la noble consorte imperial y que se celebraría un gran banquete. Todas las mádems con título de cada casa tuvieron que entrar para felicitarla. Esta era una guerra entre mujeres, una exhibición concentrada del estatus, la posición y las conexiones de cada familia. La primera dama estaba profundamente preocupada por esto. El comportamiento del general es propio de una familia militar, poco hábil para socializar. En años anteriores, en este tipo de ocasiones, la gran señora siempre las evitaba si era posible, e incluso si asistía, solía sentarse en un rincón, mimetizándose con los demás. Pero este año, con la gran victoria de Weilin en la garganta del águila dolorosa, el comportamiento del general está en su apogeo, y mantener un perfil bajo es imposible, aunque quisieran. Le preocupaba no poder manejarlo y quedar mal por el comportamiento del general. Me ofrecí por mi cuenta. Madre, si confías en esta nuera, déjame encargarme de los regalos de felicitación de este año y de las obligaciones sociales del palacio. La abuela dudó un poco. Continué, mi padre es el duque de Dingwo. Desde que tengo edad suficiente para entenderlo, mi madre me ha llevado a varias ocasiones. En cuanto a las reglas del palacio y las formas de tratar con las mádems de cada familia, tu nuera las conoce bastante bien. Esta es, sin duda, mi ventaja. Mi madre es una reconocida experta social entre las damas nobles de la capital. La abuela finalmente accedió. Muy bien. No me he sentido bien estos últimos días, así que tendré que molestarte. Encontró una salida. Asumí esta tarea. Sé que es una prueba que me está poniendo mi suegra. Si la manejo bien, reconocerá mi capacidad y valorará mis relaciones sociales. Si lo arruino, el prestigio que he acumulado en el patio delantero se verá gravemente afectado. No solo necesito manejarlo bien, sino con elegancia. Quiero que todos sepan que yo, Shen Ziwei, no solo puedo crear estrategias tras bambalinas, sino también negociar y gestionar asuntos diplomáticos. La gloria de la mansión del general, en mis manos, solo se volverá más brillante. La residencia trasera y el patio delantero, los asuntos internos y las relaciones externas, los quiero todos. El banquete de cumpleaños de la noble consorte imperial es el evento social más selecto de la capital. El regalo de felicitación que preparé no es oro, plata ni joyas, sino un bordado que hice yo mismo, llamado 100 longevidades. Dibujé el diseño yo mismo, y cada puntada e hilo contiene una idea ingeniosa. Y lo que es más importante, en este bordado, usé hilo de oro para bordar con ingenio el paisaje de la ciudad natal de la noble consorte imperial. Este sentimiento es único el día del banquete de cumpleaños. Entré al palacio en el mismo carruaje que mi suegra. Vestía el traje de corte de un nombramiento imperial de primer rango, con expresión aún algo nerviosa. Elegí un vestido azul zafiro de palacio, apropiado para mi estatus, sin ser excesivamente ostentoso, y que transmitiera serenidad y serenidad. Un banquete. Las mádems de cada casa competían por eclipsarse, y cada obsequio de felicitación era invaluable.
Cuando llegó el turno de la mansión del general, me adelanté personalmente y desplegué el cuadro de las 100 longevidades. La esposa de este súbdito, en Feisen, le desea a la noble consorte imperial longevidad, paz y eterna juventud. Al principio, la noble consorte imperial no le prestó mucha atención, pero al ver claramente el paisaje en la imagen, una pizca de sorpresa y emoción se dibujó en sus ojos. Este es el templo Ansan de Misuzou. Su señoría tiene una mirada penetrante. Sonreí y le dije, he oído que a veces extraña su hogar, así que me tomé la libertad de incorporar escenas de su ciudad natal en la imagen. Espero que cuando su señoría vea esto, sea como ver su ciudad natal y le traiga alegría cada día. Estas palabras impactaron profundamente a la noble consorte imperial. Había dejado su hogar para entrar en palacio hacía muchos años, y la nostalgia era lo más tierno que sentía. ¡Qué bien! ¡Qué maravilloso volver a mi ciudad natal! El rostro de la noble consorte imperial se iluminó de alegría. La actitud de la protectora general es muy considerada. De inmediato me recompensó con un par de rulli de jade, e incluso movió nuestros asientos a una posición más adelantada. Las miradas de las damas a mi alrededor cambiaron al instante. Celos, envidia, escrutinio. Sabía que con esta acción ya me había labrado un nombre en el círculo de damas nobles de la capital. Durante el banquete, la funcionaria principal del séquito de Su Majestad la Emperatriz vino especialmente a charlar conmigo. La esposa del ministro de Personal se acercó para entablar conversación conmigo a solas. Sus palabras estaban llenas de intentos de conquistarme, e incluso la princesa Anin, siempre tan altiva, me dirigió unas cuantas miradas de más. Lo manejé todo con soltura, con palabras y un comportamiento impecables, ni humildes ni arrogantes, y demostré el porte justo como hija de una familia militar. La abuela observaba desde un costado, desde la tensión inicial, a la sorpresa posterior, y luego al alivio y la tranquilidad finales. Finalmente comprendió que lo que poseo no es solo la capacidad de gestionar el hogar y el talento para la estrategia de salón. Lo que poseo es una capacidad innata para controlar los corazones de las personas. Esto es algo que ni ella ni Wei Lin poseen. En el carruaje de regreso a la finca, la cabaña estaba en completo silencio. Después de un largo rato, la abuela por fin habló, con un dejo de emoción en su voz. Joy, hoy te subestimé. Madre, eres muy amable. Tenerte en la mansión del general es la fortuna de la familia Wei. Esta vez me dio una palmadita en la mano, fue un reconocimiento sincero. De ahora en adelante, los asuntos dentro y fuera de la mansión. Los manejarás como creas conveniente. Si necesitas algo, solo dilo. Entregó el poder, voluntaria y sinceramente, porque sabía que el futuro del feudo del general en mis manos sería mejor que en las suyas y las de Wei Lin. Gané esta guerra sin humo contra mi suegra. No fue mediante intrigas domésticas, sino mediante estrategias abiertas y honestas y una fuerza real. Le hice ver con sus propios ojos que mi valor es irreemplazable. Desde entonces, mi poder en la mansión del general fue inagotable. En cuanto a la concubina Liu, esa mujer que seguía encerrada en el pabellón Qingfeng, soñando con ascender al estatus de su hijo. Ya la había dejado completamente atrás. Ella y yo ya ni siquiera estábamos en el mismo campo de batalla. Los días pasaban uno tras otro, y el vientre de la concubina Liu se hacía cada vez más grande. Quizás fue su inminente parto lo que le infundió nuevos ánimos, o quizás fue el largo confinamiento lo que la volvió loca. Empezó a portarse mal, y lo hizo de forma extremadamente torpe, imitándome. Empezó a estudiar estrategia militar en su cabaña. Cuando oí esta noticia, estaba revisando las cuentas de adquisición de un lote de equipo militar y casi me parto de risa. Wang Yin dijo indignado, «Señorita, ¿qué intenta hacer?» Una imitación patética. Debería ver lo que realmente es. Dejé el pincel y tomé un sorbo de té. No, no está imitando, dije con ligereza. Le está enviando un mensaje a Wei Lin. ¿Qué mensaje? Mira, yo también puedo ser tu virtuosa ayudante. Entiendo tu mundo de conquistar campos de batalla. Te entiendo mejor que esa ama que solo sabe jugar con el poder. Esta táctica no es realmente astuta, pero contra un hombre indeciso como Wei Lin, que también alberga culpa, podría no ser ineficaz.
Efectivamente, después de que Wei Lin regresara de su casa, su mirada transmitía una complejidad adicional. Incluso se anduvo con rodeos y me preguntó: Zhu Wei, dice Qin Yin, ha estado leyendo 6 enseñanzas secretas últimamente y hay algunas partes que no entiende. Quiere pedirte consejo. ¿Qué te parece? Me burlé para mis adentros, pero mi rostro permaneció amable. A una hermanita también le interesa la estrategia militar. Eso es bueno. Entonces, esposo, la estrategia militar es un arma del Estado, una forma de matar y de hacer la guerra. Si una mujer la observa demasiado, temo que le afecte negativamente y no sea bueno para el bebé. Lo interrumpí casualmente. La tarea más importante de mi hermana ahora mismo es cuidar del embarazo. Si de verdad te importa su bienestar, deberías mantenerla alejada de todas estas peleas y matanzas. Usé esas 3 palabras por su propio bien para silenciar todo lo que Wei Lin tenía que decir. Abrió la boca, pero al final solo pudo asentir con impotencia. Tienes razón. Sin embargo, la actuación de la concubina Liu aún no había terminado. Unos días después, Wei Lin recibió un informe urgente del frente. Se trataba de cómo lidiar con un grupo de soldados bárbaros capturados que se habían rendido. El número no era grande, apenas más de 100 hombres, pero cada uno era feroz y formidable. Conservarlos sería un desastre, pero matarlos podría perjudicar el orden natural y afectar la reputación de benevolencia y rectitud de la mansión del general. Wei Lin estaba bastante preocupado por esto. Al día siguiente, regresó de casa de la tía Liu con una solución. Qin Qin dijo: podemos reorganizar a estos soldados rendidos en un batallón de vanguardia y hacer que ataquen a otras tribus bárbaras, usando bárbaros para controlar a los bárbaros. Al oír esto, casi no pude contenerme. Esta idea suena bien, pero en realidad es increíblemente tonta. Esposo, ¿qué te parece este plan? Le pregunté. Wei Lin dudó un momento. Creo que tiene sentido. Razón, dije con desdén. Las tribus bárbaras pueden tener conflictos internos, pero contra los forasteros, están unidas. Si los obligas a luchar contra su propia gente, ¿arriesgarán realmente sus vidas por ti o te atacarán en la batalla y contraatacarán? Además, acaban de capturarlos. Deben albergar resentimiento. Devuélveles sus armas y deja que formen su propia unidad. ¿En qué se diferencia esto de criar un tigre para provocar un desastre? La concubina Liu vive en lo más profundo de su ser, y aún así, posee una perspicacia que ya es extraordinaria. Pero esposo, eres un veterano de innumerables batallas. ¿Es que ni siquiera puedes ver la verdad? Mis palabras hicieron que Wei Lin se sonrojara de una vergüenza insoportable. Estuve confundido por un momento. Tú no estás confundido. Estás cegado por la culpa. Lo expuse sin piedad. Sientes que le debes algo, así que anhelas validarla, incluso estás dispuesto a usar asuntos de importancia militar y estatal para satisfacer esa ridícula vanidad suya. Wei Lin, te lo recuerdo una última vez. Mi voz era fría como el hielo. Tu esposa es Enzi Wei, quien puede ayudarte a ganar guerras y consolidar tu poder. Y tu concubina solo necesita portarse bien y darte hijos. Si ni siquiera puedes distinguir esas prioridades básicas, entonces el poder en tus manos y la familia que te respalda tarde o temprano se arruinarán por esta estúpida misericordia tuya. El rostro de Wei Lin palideció mortalmente. Me miró, con el miedo reflejado en sus ojos por primera vez. Se dio cuenta de que no solo podía ayudarlo, sino también destruirlo. Dio un paso atrás y me hizo una profunda reverencia. Zi Wei, me equivoqué. Lo miré, completamente impasible. Esta torpe imitación no solo no logró quebrantar mi posición, sino que, al contrario, hizo que Wei Lin me admirara aún más y que la concubina Liu perdiera por completo el último vestigio de su corazón. En cuanto a la concubina Liu, esta pieza de ajedrez, ya era hora de descartarla. Su mayor valor es el niño que lleva en el vientre. Una vez que nació, tomé el té frío y lo bebí de un trago. El té era amargo, como el corazón de las personas. Pasó el otoño y llegó el invierno, y finalmente llegó la fecha del parto de la concubina Liu.
Empezó el parto. Nevaba copiosamente. Toda la mansión del general se sumía en una sutil atmósfera de tensión ante la inminente llegada de nueva vida. Yo estaba al mando en el salón principal, ordenando a los sirvientes que hirvieran agua y trajeran a la partera. Todo estaba perfectamente organizado. Mi suegra estaba inquieta, queriendo ir a ver la sala de partos varias veces. La detuve. Mamá, la sala de partos está sucia y llena de sangre. Con tu precioso cuerpo, no es adecuado que te acerques. Ya me encargo de todo. No te preocupes. Wei Linzi caminaba de un lado a otro por el patio, con el rostro lleno de ansiedad. Lo observaba como si estuviera viendo a un extraño. Este hombre se estaba alterando porque otra mujer estaba teniendo un hijo suyo, y yo, su legítima esposa, tenía que lidiar con calma con todas las consecuencias. Qué irónico. Desde la sala de partos, los gritos de la concubina Liu se hicieron cada vez más fuertes. Desde el mediodía hasta el anochecer. Al caer la noche, el fuerte llanto de un bebé atravesó el cielo. La partera salió corriendo radiante de alegría. El bebé nació, el bebé nació. Felicidades. General, felicitaciones, joven señora. Es un joven maestro. La suegra se llenó de alegría e inmediatamente recitó una oración a Buda. Wei Lin también dejó escapar un largo suspiro de alivio, su rostro reflejaba la alegría de ser padre por primera vez. Instintivamente, quiso correr a la sala de partos. Lo detuve una vez más. Esposo, tu hermanita Liu acaba de dar a luz. Está débil y no debería estar expuesta a corrientes de aire. Si entras ahora, sería bastante incómodo. Mi voz era tranquila, pero con una autoridad incuestionable. Se detuvo en seco y me miró. ¿Y el niño? No te preocupes, ya he conseguido la nodriza y las criadas más adecuadas. Cuidarán muy bien del joven amo. Ya había preparado un patio lateral cálido y allí traje al niño. Desde su nacimiento, dejó de ser hijo de la concubina Liu. Él es el hijo mayor legítimo de la mansión del general. Es mi hijo, el hijo de Senzi Wei. Cuando fui a ver a la concubina Liu, ella estaba acostada en la cama, con el rostro pálido como el papel dorado, extremadamente débil. Cuando me vio, un odio intenso brotó de sus ojos. Hijo mío, devuélveme a mi hijo. Luchó por incorporarse. Hermana, estás confundida. Me senté junto a su cama y le llevé personalmente un tazón de sopa de ginseng. Ese es mi hijo, el hijo legítimo de la mansión del general, Wei Chenzong. Este es el nombre que me otorgó personalmente el viejo maestro. Tú, mujer venenosa. Chilló, tirando la sopa de ginseng al suelo. Hermana, no te enfades. Es malo para la salud. No me importó en absoluto, así que tomé mi pañuelo para limpiarme la sopa de las manos. Tu tarea está completa. Ahora, te daré dos opciones. La miré a los ojos, pronunciando cada palabra. Primero, compórtate como la concubina Liu, viviendo tus últimos días en el pabellón Qingfen. Te garantizo una vida de riqueza y comodidad, pero ni se te ocurra volver a ver a ese niño. Hice una pausa, con la voz helada. Puedes seguir armando un escándalo, seguir causando problemas. Luego, en el templo familiar, a las afueras de la capital, habrá otra monja ley practicando la oración para pedir bendiciones para ti y la familia Wei. La tía Liu temblaba por completo, sus ojos estaban llenos de terror. Sabía que hablaba en serio. Todo su apoyo, el niño dragón en su vientre, se había convertido en el arma más afilada en mis manos. Sin embargo, ya había perdido por completo. Aún subestimaba la locura de una madre. 3 días después, llegó la ceremonia del tercer baño de Qingfen. La mansión estaba decorada con faroles y festones, y acudieron muchos invitados. Justo a la mitad de la ceremonia, la concubina Liu, vestida con finas ropas blancas y el cabello despeinado, entró corriendo. Devuélvanme a mi hijo, bandidos. Como si estuviera loca, intentó arrebatar a Qingfen de los brazos de la nodriza. Todo el lugar estaba alborotado. Beilin,
con el rostro pálido, dio un paso adelante y la agarró. Liu Qingyin, ¿te has vuelto loco? Atrás. No lo haré. La tía Liu se aferró a su brazo con fuerza, llorando desconsoladamente. Beilan, ese es nuestro hijo. ¿Cómo puedes dejar que llame madre a otra mujer? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Esta farsa desprestigió la mansión del general. La suegra temblaba de ira. El rostro del viejo amo estaba tan sombrío que podría gotear agua. Me quedé a un lado, observando fríamente. Observando a la tía Liu en su último esfuerzo. Observando cómo la culpa en los ojos de Beilin se transformaba poco a poco en asco, desvanecida por su locura. Esperé a que se cansara de tanto alboroto, a que se cansara de llorar. Solo entonces di un paso al frente lentamente. Les hice una reverencia a todos. Mi voz aún no era muy alta. Llegó claramente a oídos de todos. Disculpen la escena tan vergonzosa. La concubina Liu está débil tras el parto y extraña a su hijo, lo que la ha dejado confundida mentalmente y comportándose de forma inapropiada. Como ama de casa, no la cuidé adecuadamente. Cargué con toda la culpa. Este acto virtuoso conmovió a todos los invitados presentes. La joven ama es muy bondadosa. De hecho, esta concubina es demasiado desconsiderada. Me acerqué a la tía Liu, me incliné y acaricié suavemente el cabello despeinado. Hermana, sé que no soportas separarte del niño, pero Chen Zong es el futuro de la mansión del general. Necesita un estatus legítimo, una madre que le abra el camino. No puedes darle estas cosas. Solo yo puedo darle un futuro brillante. Mi voz era tan suave que solo ella podía oírla. Con la escena de hoy, te has cortado la última salida. El cuerpo de la concubina Liu se congeló. Me puse de pie e hice una reverencia al viejo amo y a mi suegra. Padre, madre, concubina Liu no tiene la mente clara. Temo que pueda perjudicar la opinión del joven amo y de su nuera. ¿Por qué no? Envíenla al templo familiar para que se recupere un tiempo. Sería bueno para ella y para el niño. El anciano maestro me miró, un destello de aprobación y resolución brilló en sus ojos. Finalmente habló, su voz resonando como una gran campana. Haz lo que dice la joven señora, y eso lo resolvió. El destino de la concubina Liu quedó sellado en ese mismo instante. 2 robustos sirvientes se la llevaron a rastras. Ella seguía gritando, seguía llamando a Wei Lin. Pero Wei Lin, de principio a fin, no volvió a mirarla. En sus ojos solo había cansancio. Una farsa que terminó así como así. Con mis propias manos, puse punto final a esta inútil pieza de ajedrez, hermética, benevolente hasta el extremo. Ebrion cree que fui misericordioso, que ella misma se lo buscó. Nadie sabe que desde el momento en que se arrodilló ante mi sedán, este final ya estaba escrito. Liu Qingyin fue enviada al templo familiar. Desde entonces, según la costumbre del general, esta persona dejó de existir. Wei Chenzong, mi hijo, creció en paz a mi lado. Contraté a la mejor nodriza, usé lo mejor y lo traté como a mi propio hijo. Ebrion me elogió por tener un corazón maternal bondadoso, ser magnánima y virtuosa. Wei Lin se volvió aún más respetuoso y temeroso de mí. Nunca volvió a mencionar el nombre de esa mujer, como si nunca hubiera aparecido. Dedicó toda su energía a los asuntos militares, y yo me convertí en su apoyo más sólido y en su estratega más indispensable. Durante mucho tiempo he gestionado los asuntos internos del general con la máxima precisión. También manejo las relaciones sociales externas con soltura. La noble consorte imperial y yo nos hemos hecho amigas íntimas y charlamos con fluidez. Mantengo buenas relaciones con todas las esposas influyentes de las familias de la capital. Una vasta red de contactos centrada en mí se ha extendido silenciosamente. Más importante aún, mi control sobre los asuntos militares ha calado hondo en la médula. Ninguna decisión de Wei Lin puede tomarse sin mi participación, desde el envío de provisiones y forraje hasta el reabastecimiento de tropas, desde la formulación de tácticas hasta el ascenso de generales.
Él era responsable de entrar en batalla en el frente, acumulando méritos militares. Yo era responsable de planificar la estrategia en la retaguardia, allanándole el camino y despejando obstáculos. Nos convertimos en la pareja perfecta. Incluso me dio proactivamente un duplicado de su sello personal. Zhu Wei, de ahora en adelante, para los documentos menos importantes, puedes manejarlos como mejor te parezca. No tienes que esperar a que regrese para todo. ¿Qué nivel de confianza? ¡Qué tontería! Él personalmente puso el mango del cuchillo en mis manos. Con este sello, pude movilizar muchos recursos en su nombre. Empecé a colocar discretamente a miembros de mi familia en puestos dentro del ejército. Reemplacé puestos clave como el de oficial de provisiones y supervisor de la armería con personas de mi confianza. Wei Lin no tenía ni idea de esto. Simplemente creía que las personas que recomendé eran excepcionalmente capaces y útiles. El viejo maestro lo vio todo, pero decidió permitirlo tácitamente. Es un viejo zorro astuto. Sabe que las habilidades de Wei Lin bastan para mantener lo que tenemos, pero no para abrir nuevos caminos. Pero yo, Shen Zhu Wei, tengo la ambición y las habilidades para llevar a la familia Wei a otro nivel. Mientras todo lo que haga sea por la gloria de la familia Wei, él no interferirá. Incluso empezó a pedir mi opinión en algunas reuniones familiares importantes. Sin darme cuenta, me convertí en la persona con poder en la mansión del general. Wei Lin es el joven general solo de nombre, y yo era quien lo respaldaba, controlándolo todo. Un general sin corona, poco a poco se dio cuenta de que no podía vivir sin mí. En el ejército, necesitaba mis estrategias. En la corte, necesitaba los contactos que yo le había creado. En casa, necesitaba que yo me encargara de todo y criara a los niños. Su forma de verme se volvió cada vez más compleja. Había respeto. Había miedo. Había dependencia, pero no amor. Y yo era igual. Entre nosotros no hay la calidez de un matrimonio, solo la más sólida alianza de poder. Esto me da más paz mental que cualquier amor ilusorio. El año en que Chen Zong cumplió 3 años, la guerra estalló de nuevo en la frontera norte. Esta vez, no se trató de un acoso menor. En cambio, las tribus bárbaras reunieron un ejército de 200.000 hombres, dividido en 3 rutas. Marchando hacia el sur con todas sus fuerzas, sus espadas apuntaban directamente al paso de Yanmen, la puerta de entrada a la nación. La nación corría grave peligro. El emperador emitió un edicto que nombraba al general Wei Xiao, el anciano señor, comandante en jefe, y al joven general Wei Lin como vanguardia para liderar de inmediato a 100.000 guardias imperiales desde la capital hacia el norte en busca de refuerzos. La noche anterior a la expedición, preparé las cosas de Wei Lin. Vestía todo su equipo de batalla, su armadura de hierro estaba fría, pero no podía ocultar la tensión y la emoción en sus ojos. Era su primera vez como general de vanguardia, liderando tropas en solitario, enfrentándose a una batalla de tal magnitud. Zhou Ei, yo. Quería decirte algo. Esposo, este viaje abarca miles de kilómetros a través de montañas y pasos. Ten cuidado en todo. Le ajusté la capa con voz serena. En el campo de batalla, todo cambia en un instante. Recuerda no actuar por impulso. Entiendo. Ya te preparé 3 bolsitas. Saqué 3 bolsitas de mi pecho y se las puse en las manos. Si se encuentra en una situación militar urgente, puede abrirlos en orden. Estos son los 3 planes de contingencia que preparé para él, basándome en el mapa de la frontera norte y mi análisis de las tácticas del general bárbaro. Apretó la bolsa de brocado con fuerza, como si se aferrara a un salvavidas. He Wei, te dejo la casa. No te preocupes. El gran ejército se ha marchado. Sostuve a Chen Zong en mis brazos y, junto con mi suegra, los despedimos desde la torre de la ciudad, viendo cómo ese poderoso ejército desaparecía en el horizonte. El rostro de mi suegra ya estaba bañado en lágrimas, pero mi expresión permanecía seria como el agua, porque sabía que su guerra estaba en la frontera. Si bien mi campo de batalla estaba en la capital, una vez que el ejército se marchara, inevitablemente se agitarían las aguas subterráneas en la capital.
Esos enemigos políticos, normalmente reprimidos por las familias Wei y Sen, sin duda aprovecharían la oportunidad para atacar, sobre todo porque esta expedición casi había agotado las fuerzas defensivas de la capital. Si el caos se desatara en la capital en ese momento, las consecuencias serían impensables. Vi a Weilin regresar a la mansión e inmediatamente convoqué a todos los mayordomos. A partir de hoy, la mansión del general cierra sus puertas a los huéspedes y refuerza la seguridad. Todas las compras para la mansión, de arriba a abajo, estarán a cargo de mis guardias personales. Además, envíale mi carta a mi padre. Dile que tenga cuidado. Podrían estar gestándose problemas en la corte. Mi presentimiento se cumplió pronto. Menos de un mes después de la partida de Weilin, la censura presentó un escrito de acusación contra mi padre, el duque Dingwo, por abuso de poder para beneficio propio y malversación de provisiones para el ejército de la expedición del norte. Todos los testigos y las pruebas estaban presentes. En un instante, el tribunal y el público se indignaron. El emperador montó en cólera y puso a mi padre bajo arresto domiciliario en la residencia, a la espera de una investigación. Esto tiene como objetivo la alianza entre nuestras dos familias, sacando la leña de debajo de la olla, cortando la retirada de nuestro ejército. Tías, mi padre cae, y la familia Sen pierde poder. El ejército de la familia Wei en el frente se quedará sin agua. Cuando llegue ese momento, no solo perderemos la guerra, sino que toda la familia Wei podría ser acusada de conspiración con el enemigo, condenada para siempre. ¡Qué plan tan perverso! Cuando recibí la noticia, le estaba enseñando a escribir a Chen Zong. Mi mano no temblaba en lo más mínimo. Terminé de escribir el último carácter con calma y le dije a Wang Yin que preparara el carruaje. Voy al palacio a solicitar una audiencia con la noble consorte imperial. Todos creían que la familia Sen estaba acabada, y también la familia Wei. Todos creían que yo, una simple mujer, ante un giro tan impactante de los acontecimientos, solo podía enjuagarme la cara con lágrimas y sentirme impotente. Se equivocaron. Esta tormenta de intrigas de poder que arrasaba la corte, para mí, no era más que otra guerra mayor. Y yo, Sen Hui, nunca he temido ninguna batalla en mi vida. No pude ver a la noble consorte imperial. Las puertas del palacio estaban cerradas herméticamente. La razón es que su señoría, la noble consorte, se encuentra indispuesta y no recibe visitas externas. Era de esperarse. Cuando el muro se derrumba, todos se resisten. En momentos como este, nadie quiere estar relacionado con la familia Sen. Me senté en el carruaje de regreso a la mansión, con los ojos cerrados, pensativo. Wang Yin estaba tan ansiosa que estaba a punto de llorar. Señorita, ¿qué hacemos ahora, incluso la noble consorte? No hay prisa. Abrí los ojos, con la mirada clara y brillante. Si este camino no funciona, tomaremos otro. ¿Qué otro camino hay? Es mejor confiar en uno mismo que pedir ayuda a otros. Tras regresar a la mansión, escribí 2 cartas de inmediato. Soun, a través de mi canal secreto, la envió por correo urgente de 800 li al paso de Yanmen a Beilin. La otra se la entregué a mi guardián de la dote, Sendan, para que la entregara al Dr. Zhang, médico de cabecera del Salón Beikou, al oeste de la ciudad. El señor Zhang es una pieza oculta que mi madre plantó en la capital hace años. No solo es experto en medicina, sino también en redes de inteligencia. Después de terminar todo esto, me encerré en el estudio. Extendí por el suelo todos los expedientes de los funcionarios de tercer grado o superior de la capital. Sus facciones, sus preferencias, sus logros políticos, los trapos sucios que los cubrían. Mi padre era un funcionario honesto, así que para sus enemigos políticos encontrar pruebas de corrupción en él sería tan difícil como alcanzar el cielo. Así que estos supuestos testigos y pruebas deben ser falsificados, y si lo son, seguramente habrá fallas. Lo que tengo que hacer es encontrar esa falla en su configuración y luego asestar un golpe fatal. Durante 3 días y 3 noches, no pegué ojo. Conecté todas las pistas en mi mente, uniéndolas y analizándolas. Finalmente, en la mañana del 4.º día, llegó la carta secreta del señor Zhang. La carta solo tenía 8 caracteres. El testigo,
el secretario del Ministerio de Hacienda, Liu Chen. Liu Chen, una mirada fría brilló en mis ojos. Lo recuerdo. Hace 3 años, mi padre investigó a este hombre por malversación de plata del tesoro, lo despojó de su cargo y lo procesó. Nunca imaginé que se convertiría en un arma en sus manos. Muy bien. Inmediatamente tomé mi pincel y escribí la tercera carta. Wang Ning, entrégale esta carta a mi madre. Tras recibirla, mi madre solo hizo una cosa. Envió gente a invitar a la anciana madre de Liu Chen y a su hijo pequeño, único hijo, a una villa en las afueras de la ciudad para que los cuidaran bien. No los amenazamos ni los intimidamos. Simplemente le hicimos saber a Liu Chen que su familia estaba en nuestras manos. Llegaron noticias del frente. Wei Lin recibió mi carta. Siguió mis instrucciones y no se apresuró a defender a mi padre. En cambio, en una batalla crucial, mostrar deliberadamente debilidad, atraer al enemigo hacia las profundidades y luego usar la segunda estrategia de mi repertorio, quemar los campamentos conectados y aplastar al ala izquierda bárbara. Una gran victoria en el paso de Yanmen. La noticia llegó a la capital y la moral se elevó. El emperador se sintió muy complacido y elogió efusivamente a Wei Lin en la corte. La situación empezó a cambiar. En ese momento, presenté mi certificado de lealtad. Gracias a los contactos de la primera dama, presenté al emperador un plan detallado que había elaborado durante 3 noches, investigando a fondo el déficit del Ministerio de Hacienda y recuperando las deudas contraídas con el Tesoro Nacional. El plan no solo señalaba las cuentas desordenadas del Ministerio de Hacienda a lo largo de los años, sino que también incluía una larga lista de nombres. Las personas incluidas en la lista eran todos parientes imperiales y altos funcionarios de la corte que habían pedido préstamos del tesoro con diversos pretextos a lo largo de los años, pero nunca los habían devuelto. Y precisamente estas personas fueron los cerebros detrás del juicio político a mi padre. El emperador estaba preocupado por la escasez de fondos públicos y el ajustado presupuesto militar. Mi plan era como enviar carbón en un día de nieve. Miró la lista con una mirada increíblemente profunda. Comprendió que se trataba del contraataque de la familia Sen. También era una espada la que Aizen Zui le entregaba. Podía usar esta espada para disciplinar a esos funcionarios desobedientes y llenar su tesoro. Y a cambio, solo tenía que devolverle la inocencia a la familia Sen. Era un trato con ganancias garantizadas y sin pérdidas. El emperador era un gobernante astuto. Aceptó la espada que le entregué. Al día siguiente, en una corte matutina, anunció públicamente una investigación exhaustiva sobre el déficit del Ministerio de Hacienda y nombró al príncipe Jin, conocido como el implacable rey del infierno, para que se hiciera cargo del asunto. Una sola piedra desató 1000 olas en el patio. Se oyeron gritos de fantasmas y aullidos de lobos. Casi todos los censores que destituyeron a mi padre con la mayor saña sufrieron el descubrimiento de enormes hallos en sus casas durante las redadas. En cuanto a Liu Chen, el testigo, antes de que el príncipe Jin pudiera interrogarlo, se suicidó en su casa por temor a sus crímenes. Solo dejó una carta escrita con sangre, en la que confesaba cómo lo habían sobornado y cómo había incriminado al duque de Dingguo. Todo, sin posibilidad de verificación, ya que los muertos no cuentan historias. El caso de mi padre se desmoronó por sí solo. El emperador emitió un edicto declarando la lealtad del duque de Dingguo al país, incriminado por villanos, lo restituyó a su posición original y, además, le otorgó el título de Gran Guardián del príncipe heredero. La crisis de la familia Sen quedó así resuelta. No solo lo superamos con seguridad, sino que convertimos la desgracia en fortuna, con nuestra posición aún más segura. El nombre de Sensue, por primera vez, entró realmente en la mente del emperador. Sabía que ese brillante plan, esa lista precisa, no podía provenir de la mano del duque de Dingguo, y mucho menos de la mano de Wei Lin, quien se encontraba lejos, en la frontera. La única posibilidad era yo, la joven dama recluida en lo profundo de la mansión del general. Medio mes después, llegó el informe final de la victoria desde la frontera norte. Wei Lin y el viejo duque, coordinándose interna y externamente, emplearon la estratagema de contraespionaje de mi tercera bolsa y lograron derrotar con éxito a un jefe tribal bárbaro. Bajo el ataque de pinzas, tanto interno como externo, el ejército bárbaro fue derrotado por completo.
El comandante fue decapitado, y de los 200.000 soldados, más de la mitad se rindió. La frontera norte recibió al menos 20 años de paz. La familia Wei logró una maratón sin precedentes el día del regreso triunfal del ejército. El emperador acompañó personalmente a todos los funcionarios Tenli fuera de la ciudad para darles la bienvenida. El edicto de recompensas se promulgó en consecuencia. El gran general Wei Shao, guardián de la nación, fue ascendido a duque guardián de la nación. El general Wei Lin heredó el cargo de gran general guardián de la nación, y yo, Shenhui, el decreto del emperador fue emitido específicamente para mí. Wei Shenhui, hermosa y sabia, comprende profundamente la rectitud. En casa, apoya a su esposo y educa a sus hijos, manteniendo la armonía familiar. En público, su inteligencia y estrategia superan a las de los demás, dignas de servir a la nación. Por decreto especial, se le otorga el título de Dama Imperial de primer rango. Desde la fundación de la gran dinastía Zhou, soy la única mujer que, sin ser de sangre real, ha obtenido este distinguido honor por méritos propios. Me arrodillé en el salón y recibí aquel decreto imperial amarillo brillante. Sin embargo, en mi corazón solo había calma. Sabía que esto no era solo un honor. Fue más bien la forma en que el emperador me tranquilizó. Vio mis habilidades y también mis ambiciones. Usó este honor supremo para conquistarme y también para advertirme. Podía dármelo todo, y también quitármelo. Me había convertido en una pieza crucial en este gran juego para el reino. Era justo lo que quería. Wei Lin regresó. Ataviado con su armadura victoriosa, con las marcas de la adversidad y la gloria, cruzó las puertas de la mansión del general. Se había vuelto más delgado y moreno, su mirada se había vuelto más aguda y emanaba un aura opresiva de matanza. Se había convertido en un auténtico gran general. Pero al verme, su aura asesina se desvaneció por completo. Avanzó, miró el decreto imperial en mis manos y, tras un largo rato, dijo en voz baja: «Joye, felicidades». Por su tono, no supe si era sincero o superficial. Le entregué el edicto imperial al sirviente y le quité la capa. «Esposo, has tenido un viaje difícil. Preparé agua caliente, por favor, báñese y cambies primero». Mi tono era el mismo de siempre, como si no fuera la dama de primera fila con poder sobre el palacio interior, sino solo su esposa. Me miró fijamente, asintió y se dio la vuelta para irse. Esa noche, la mansión ofreció un banquete para celebrar el regreso triunfal. El viejo amo, o no, ahora el viejo duque. Bebió hasta emborracharse, aferrado a Wei Lin, soltando tonterías con viejas lágrimas corriendo por su rostro. Me senté en silencio junto a mi suegra, observando todo. Después del banquete, Wei Lin vino a mi patio. Los despidió a todos. En la habitación, solo quedábamos los dos, marido y mujer. La luz de las velas parpadeaba, proyectando nuestras sombras en la pared, largas y sin cruzarse. Me enteré de lo ocurrido en la capital. Él habló primero. «Lo hiciste muy bien. Solo estaba protegiendo nuestro hogar compartido». Mi tono era monótono. Se quedó callado. Después de un largo rato, sacó algo de su pecho. Era el sello del comandante del gran general que pacifica la nación, forjado en oro rojo con un dragón enroscado como pomo, pesado, que simbolizaba el poder militar supremo. Colocó el sello del comandante sobre la mesa entre nosotros y me lo acercó. «¿Qué significa esto?», pregunté. «De ahora en adelante, el ejército de la familia Wei estará comandado por los dos juntos». Me miró y dijo, palabra por palabra. Mi corazón se encogió un poco. No esperaba que tomara semejante decisión. Esto me estaba mostrando su poder más profundo y su actitud. «Ya no necesitas pasar por mí para dar órdenes». Sonrió con burla. «Sé que quizás se me dé bien luchar en guerras, pero en cuanto a estrategia y comprensión de los sentimientos de la gente, soy muy inferior a ti, la familia Wei te necesita». Lo miré. El hombre que tenía delante ya no era aquel joven indeciso. La guerra lo había hecho madurar. Se volvió más lúcido y supo que no podía controlarme. Así que decidió cooperar conmigo,
convirtiéndome de un estratega entre bastidores en un socio de primera línea. Fue la estrategia más inteligente. Extendí la mano, pero no acepté el sello del comandante. Lo aparté con cuidado. ¿El sello? Quédatelo. Se quedó paralizado. Eres el general. Lo miré a los ojos y le dije con calma, soy tu esposa. Entendió lo que quería decir, puedo tener poder, pero con los títulos no se juega. Él debe ser ese comandante supremo nominal y yo, para siempre, tras él, esa mujer irreemplazable. Podemos ser compañeros, camaradas de armas, pero ante todo, somos marido y mujer. Este tipo de relación es la más estable, la que no tolera la intromisión de terceros. Me miró, con un brillo complejo e indescifrable en sus ojos. Había admiración. Había asombro. Incluso un rastro apenas perceptible de tristeza. Recogió el sello del comandante y se inclinó profundamente ante mí. Entiendo. Este arco no era para una esposa, sino para un soberano al que se sometía voluntariamente. Cuando Chenzon tenía 5 años, el gran tutor del estudio imperial lo elogió por su excepcional inteligencia, diciendo que tenía el estilo de su madre. Cuando escuché esto, simplemente me reí. Durante estos años, lo crié bien. Era sensato, educado, y a tan temprana edad, ya tan sereno, no parecía un niño. Sabía que yo era su madre, que lo quería profundamente, pero también tenía una autoridad suprema. Me amaba y me temía a la vez. Eso fue suficiente. Con mi ayuda, la carrera oficial de Wei Lin transcurrió sin contratiempos. Se convirtió en la figura indiscutible del ejército, el general en quien más confiaba el emperador, y todos sabían que, según la costumbre del gran general, quien realmente estaba al mando era yo, la dama imperial de primer rango. Ya casi no asistía a los banquetes de esas damas, porque mi posición ya no necesitaba consolidarse mediante esas reuniones sociales superficiales. De vez en cuando el emperador deliberaba en el despacho imperial, si se trataba de finanzas y provisiones militares, enviaba específicamente a alguien a preguntar qué opinaba la dama de primera fila al respecto. Mis opiniones a menudo influían en las decisiones finales. Me convertí en la figura más singular en la cima de la pirámide de poder de este imperio. Obendei, fui a ofrecer incienso al templo familiar en las afueras de la capital. Como poseído por fantasmas y dioses, caminé hacia la montaña trasera, hacia ese patio tan remoto. La puerta del patio estaba bien cerrada, cubierta de enredaderas marchitas. Hice que los guardias abrieran la cerradura. En el patio, la maleza crecía salvajemente. Solo había una mujer demacrada, vestida con una túnica gris de monja, barriendo las hojas caídas. Al oír el sonido, giró lentamente la cabeza. Era un rostro curtido por las dificultades, que había perdido todo su brillo hacía tiempo. Era Liu Qingyin. Cuando me vio, se quedó paralizada, y luego un odio profundo se encendió en sus ojos. Pero ese odio solo brilló un instante y luego se extinguió. Lo reemplazó con un entumecimiento como agua estancada. No habló, simplemente se dio la vuelta y siguió barriendo el suelo, como si yo fuera un fantasma inexistente. ¿Estás bien?, pregunté. Sin saber por qué le pregunté esto, no respondió. El único sonido que se oía era el silbido de la escoba al raspar el suelo. Chenzon lo está haciendo bien, continué. Es muy inteligente y muy sensato. Al mencionar a su hijo, su cuerpo se tensó imperceptiblemente por un instante. Pero fue solo ese instante. Aún así, no se dio la vuelta. Me quedé allí, mirándola de espaldas, sintiéndome repentinamente un poco aburrido. Mi antigua oponente, el primer y último peldaño en mi camino a través de las luchas domésticas. Ahora se había convertido en una mota de polvo que podía aplastar con facilidad, ya viviera o muriera. Para mí ya no había diferencia. Me di la vuelta, listo para irme. Detrás de mí, por fin llegó su voz ronca. Sen Zubei. Me detuve en seco. Ganaste, dijo. Lo ganaste todo. ¿Pero eres feliz? No me di la vuelta, solo dije rotundamente, lo que he estado buscando nunca ha sido la felicidad.
Tras decir eso, me levanté y salí de aquel patio desolado. La luz del sol me iluminaba el cuerpo, cegándome un poco. ¿Felicidad? Esa ilusión es el consuelo de los débiles, y yo soy quien controla las piezas. Lo que quiero es poder, control, dominio absoluto sobre el destino de todos, firmemente aferrado a mis manos. Pasaron muchos años. Chenzon se convirtió en un joven alto y recto, sobresaliendo tanto en las artes civiles como en las militares, convirtiéndose en el sucesor más brillante de una familia militar en la capital. Cabello gris también apareció en las sienes de Beilin. Seguía siendo aquel gran general invencible, pero su agudeza se había contenido hacía tiempo. Su mirada era pacífica y serena, como si contemplara una montaña inquebrantable. Entre nosotros, ya no existían la confrontación ni las pruebas del pasado. Somos el núcleo de poder más sólido de este imperio, la familia Sen y la familia Wei, dos árboles imponentes con ramas y hojas exuberantes, estrechamente entrelazados, que nadie puede sacudir. El viejo emperador falleció. El nuevo emperador ascendió al trono. A Chenzon se le concedió excepcionalmente el título de marquesa leal y valiente por bloquear un golpe fatal para el nuevo emperador durante la entronización. Tras la ascensión al trono, el nuevo emperador decretó que me honraría como dama protectora de la nación, con un estatus trascendental, capaz de asistir a la corte y participar en la política. No acepté. Presenté una solicitud solicitando la renuncia a todos los títulos, pues solo deseaba ser la esposa de un duque común y corriente. El nuevo emperador no lo comprendió y vino personalmente a mi residencia para preguntarme: «Señora, sus méritos son incomparables. ¿Por qué te degradarías?». Miré a este nuevo gobernante, a quien había visto crecer desde niño, y sonreí levemente. Su Majestad, cuando la luna está llena, mengua. Cuando el agua está llena, se desborda. La gloria de las familias Senigüey ha alcanzado su máximo esplendor. Un paso más sería un precipicio. Lo que la esposa de este sujeto busca no es la gloria de una persona, sino la longevidad de un clan. El nuevo emperador reflexionó largo rato y finalmente comprendió lo que quería decir. Revocó el decreto, pero me otorgó un bastón con cabeza de fénix, que me otorgaría 3 rangos por encima de cualquier funcionario, como si estuviera presente. Sabía que este era el último y más alto respeto que podía brindarme. Ese día, Wei Lin me acompañó en la torre de vigilancia más alta de la mansión del general. El resplandor del sol poniente tiñó toda la capital de un color dorado. «¿Por qué te negaste?», me preguntó. «Porque ya lo he conseguido todo». Miré a lo lejos y dije en voz baja: «Obtuve el control de la mansión del general. Obtuve el mando real del ejército de la familia Wei. Obtuve el derecho a hablar en la corte. Impulsé a mi hijo al puesto de marqués. Llevé a las familias Senigüey a la cima del poder. He pasado toda mi vida planeando y maniobrando. Desde el día de la gran boda, empezando por aquella mujer que se arrodilló ante mi sedán nupcial, mi vida se convirtió en una guerra tras otra. Gané. Gané todo». Wei Lin de repente me llamó. «En la próxima vida, no trabajes tanto». Giré la cabeza para mirarlo. En sus ojos había un rastro de ternura que nunca antes había visto. Quizás también había un poco de lástima. Sonreí. «Esposo, no lo entiendes. No nací para ser mujer. Nací para ser guerrera. Este es mi destino. Y también mi leyenda. Mi leyenda quedó escrita en los libros de historia». Los historiadores de la corte usaron sus floridas palabras para describirme como la dama protectora de la nación. Dijeron que era virtuosa y gentil, y también que mi sabiduría y astucia eran incomparables. Dijeron que ayudé a 2 generaciones de monarcas y estabilicé 100 años del imperio. Me colocaron junto a las generales fundadoras. Las hijas de generaciones posteriores leyeron mi historia y me veneraron como a una deidad. Solo vieron mi gloria, mi esplendor. Pero nadie supo de la fría sonrisa que lucí en el sedán nupcial el día de mi boda. Nadie sabía de aquella fría negociación entre mi esposo y yo en nuestra noche de bodas. Nadie sabía que había permanecido sola, incontables noches en vela hasta el amanecer, frente a mapas militares.
Nadie sabe que en el templo familiar, a las afueras de la capital, aquella mujer que hacía tiempo se había convertido en huesos marchitos me preguntó una vez si era feliz. Ahora puedo responderle. Cuando vi a Chen Zong, vestido de gala, recibir con entusiasmo el sello del gran general. Cuando vi, bajo el gobierno del nuevo emperador, los mares en calma y los ríos despejados, el país próspero y la gente en paz. Cuando vi la gloria de las familias en Yiwei, que perduraba durante 100 años, sentí en mi corazón una emoción que superaba con creces la felicidad. Eso fue satisfacción. Fue la satisfacción de un ajedrecista que ve cómo la partida que diseñó con el esfuerzo de toda una vida finalmente conquista el mundo entero. Cuando Wei Lin falleció, estaba muy tranquilo. Me tomó la mano y me dijo una última frase. Es realmente maravilloso que Ze Wei te tenga. Guardé luto por él durante 3 años. Luego le entregué todo lo de la mansión del general a Chen Zong. Regresó a la mansión del duque Dingguo, el lugar donde crecí, una tarde de la primera nevada. Me senté bajo el pasillo, observando cómo la nieve llenaba el cielo, mientras preparaba una tetera de té recién hecho. Wang Qin, ahora una solterona con una abundante cabellera plateada, me echó encima un abrigo de piel de zorro. Anciana, el viento arrecia. Asentí y tomé la taza. La fragancia del té se arremolinó y, en un trance, regresé a aquel día de boda. Música alegre llenó el cielo de seda roja a lo largo de 16 kilómetros. Una mujer embarazada se arrodilló ante mi palanquín. En ese momento pensé que me habían tocado malas cartas. Más tarde comprendí que para un verdadero ajedrecista no existen las malas manos. Cada carta en tu mano puede ser la clave de tu victoria. La clave está en cómo juegas. Yo, Shen Ziwei, he vivido mi vida como un ajedrez. Usando el matrimonio como juego, las luchas domésticas como punto de partida, la corte imperial como tablero y el imperio como apuesta, coloco mis piezas sin remordimientos. Gané mi mundo. La perspectiva de Beilin. Me llamo Beilin, nací en una familia militar y crecí en campamentos militares. Mi vida se suponía que giraría en torno a caballos feroces y largas lanzas, en torno al viento y la sangre de la frontera. Hasta el día de mi boda, cuando Liu Qingyin se arrodilló ante el sedán nupcial de Shen Ziwei. En ese momento, el rumbo de mi vida se vio interrumpido por completo. Sentía vergüenza y furia, pero a la vez una impotencia total. Sentí lástima por Qingyin. Me sentí culpable. Y quizás incluso me conmovió un poco. Pero cuando Shen Ziwei levantó la cortina del palanquín y dijo con una sonrisa que trajeran una pequeña silla de manos por la puerta lateral, supe en ese instante que había aparecido la mujer más importante de mi vida. Ella no es Liu Qingyin. Es Shen Ziwei. Una vez pensé que la odiaría. Odio su compostura. Odio su astucia. Odio cómo convirtió mis sentimientos privados en una transacción fría. En nuestra noche de bodas, me dejó 3 reglas básicas. Ni una sola línea menciona el amor, pero cada palabra habla de poder. La miré sintiendo que era una mujer, su corazón era frío, su sangre era hielo. Pero luego lo comprendí poco a poco. Estaba completamente equivocado. La primera vez que cambié de opinión fue en el estudio. Para la batalla de Eagles-Sorobstream, estaba al límite de mis fuerzas, pero con solo un mapa y unas palabras sobre estrategia militar, me mostró cómo la conmoción de ese momento superaba cualquier victoria en el campo de batalla. Me di cuenta de que lo que ella veía era toda la partida de ajedrez, mientras que yo era solo una pieza, un carro que avanzaba imprudentemente. Desde ese momento, comencé a confiar en ella. Le entregué los documentos y me devolvió un trasero bien organizado. Le conté mis problemas y me ofreció estrategias infalibles. Poco a poco me acostumbré a bajar la guardia delante de ella. Incluso disfruté de esta sensación, de tener a alguien que pudiera leer mis pensamientos y compensar mis defectos. Algunos decían que el general Wei había sido marginado por su propia esposa. No lo entienden. No me dejaron al margen. Me elevaron. Fue ella, Shen Ziwei, quien con sus delicadas manos me levantó y elevó a toda la familia Wei a una altura sin precedentes. En cuanto a Liu Qingyin y esa niña,
Cuando imitó a Ziwei intentando entrometerse en asuntos militares con sus torpes métodos, la última pizca de culpa en mi corazón se desvaneció. Finalmente comprendí que la diferencia entre ellos no era estatus, ni apariencia, sino visión. Era la diferencia entre las nubes y el lodo. Lo que Liu Qingyin quería era que mi amor se encontrara en un lugar secreto, mientras que lo que Shen Ziwei quería era el mundo entero. Mientras ella planeaba estrategias en la capital para el caso injusto de la familia Shen, jugando al ajedrez con todos los funcionarios civiles y militares, yo estaba en la frontera observando sus movimientos desde lejos con asombro. Sabía que con quien me casaría de nuevo no sería una esposa, sino una reina que pudiera gobernar el reino conmigo. El día de mi regreso triunfal, le presenté el sello del comandante. Era mi sumisión voluntaria, pero ella lo rechazó. Dijo: «Eres el gran general, soy tu esposa». En ese momento comprendí completamente que me dio toda la dignidad y también el apoyo más sólido. Entre nosotros quizás no había un amor romántico terrenal entre hombre y mujer, pero había algo más sólido que el amor. Era la confianza, la comprensión, una comunidad de intereses compartidos, unidos en la sangre y los huesos. Antes de morir, le tomé la mano. Su mano aún estaba tibia, pero ya no era suave, con finos callos en la palma por años de sostener un pincel. Mirando sus ojos aún claros, le dije en voz baja: «Tenerte es realmente maravilloso». Ella no lloró. Solo asintió. Cerré los ojos. Mi corazón se llenó de paz. En mi vida, lo más correcto que hice no fue cuántas batallas gané ni cuánto mérito militar obtuve, sino el día de mi boda, cuando todos creían que había perdido. Recuperé a Yueyi de Asen, su pieza de ajedrez y también el único rey en su tablero. Eso es suficiente. La perspectiva de Wei Chenzong. Me llamo Wei Chenzong. Desde que tengo memoria, mi madre ha sido diferente a las madres de los demás. Las madres de otros sostenían a sus hijos, les contaban cuentos y les cantaban canciones infantiles. Mi madre me sentaba frente a una mesa de arena y me enseñaba formaciones y tácticas militares. La primera lección que me enseñó no fue la benevolencia, la rectitud, la corrección, la sabiduría y la confiabilidad, sino que la guerra es el camino del engaño. Me dijo que las lágrimas de Chenzong son lo más inútil del mundo. Solo te dan compasión, no respeto. Cuando quieras llorar, piensa en cómo hacer llorar a tus enemigos. Una vez pensé que mi madre no me quería. Siempre fue más severa que tierna conmigo, más instructiva que elogiosa. Hasta que cumplí 10 años, gracias a los chismes de los viejos sirvientes de la finca, aprendí sobre mis orígenes. Me enteré de la pequeña residencia Qingfen, el templo familiar de la tía Liu. Esa noche supe que no era hija biológica de mi madre. No pude dormir en absoluto. No había resentimiento ni odio, solo un miedo frío y tardío, así como un respeto aún más profundo por mi madre. Al día siguiente fui a presentarle mis respetos. Estaba leyendo un informe militar de la frontera norte sin siquiera levantar la cabeza. ¿Qué pasa? Me arrodillé y le hice una reverencia formal. Madre. Hablé. Mi voz temblaba un poco, pero era firme. Tu hijo siempre será tu hijo. Finalmente levantó la cabeza y dejó el informe militar en sus manos. Me miró durante muchísimo tiempo. Su mirada era compleja, escrutadora, inquisitiva, y finalmente se transformó en un leve alivio que nunca antes había visto. Levántate. Ella dijo: eres mi hijo. Esto nunca cambiará. Yo te doy tu identidad. Yo también forjaré tu gloria y tu futuro. En cuanto a esa mujer, es solo una persona lamentable que cometió un error. No necesitas recordarla ni odiarla. No mereces ser tu grillete. Desde ese día maduré por completo. Comprendí el significado de mi existencia. Soy la creación más perfecta de mi madre, una pieza clave en su camino de poder y estrategia, y también la continuación de su vida. Ya no esperaba su tierno abrazo porque sabía que lo que me había dado era algo más grande, más preciado que eso. Ella me dio un futuro. Usó su sabiduría para allanarme el camino. Usó sus tácticas para despejarme todos los obstáculos.
Cuando me concedieron el título de Marqués de la Lealtad y el Valor, vi el carruaje de mi madre en la puerta del palacio. Ella no se bajó, solo me observó en silencio a través de la cortina. Hice una profunda reverencia en dirección al carruaje. Sabía que ella me había ganado este puesto de marqués. Tras el fallecimiento de mi padre, mi madre depositó en mis manos el sello del gran general. Ese sello de comandante estaba cargado con el siglo de gloria de la familia Wei y también con el esfuerzo de mi madre durante toda su vida. Lo sostuve y le dije a mi madre: ten la seguridad de que tu hijo no defraudará tus expectativas. Ella asintió, se giró y mantuvo la espalda recta. En los libros de historia, mi madre es considerada una leyenda, pero para mí no lo es. Ella es mi cielo, mi tierra, la luz que he perseguido toda mi vida. La mayor gloria de mi vida no es estar en la corte como señor o ministro designado, sino poder respaldarla y decirle al mundo: miren, ese es el imperio de mi madre. La perspectiva de Liu Qingyin: mi nombre es Liu Qingyin. En los mejores años de mi vida conocí a Wei Lin. Era un joven general apuesto y gentil con logros militares sobresalientes. Creí haber conquistado mi amor toda mi vida. Tuve un hijo suyo. Ingenuamente pensé que esta era mi mejor moneda de cambio. El estatus de una madre aumenta con el de su hijo, así lo cuentan todos los cuentos. Así que, con mi barriga de embarazada el día de su boda, me arrodillé ante el sedán nupcial de esa mujer. Pensé que vería una pelea devastadora, vería a esa hija legítima de una familia militar perder la compostura y derrumbarse. Incluso había planeado llorar lastimeramente como flores de peral bajo la lluvia para ganar la protección de Wei Lin, pero lo que vi fue un rostro sonriente y una brisa tranquila que la trajo consigo. Desde ese momento, estaba perdido. Es solo que en ese momento aún no lo entendía. Me tenían encerrada en el pabellón Qing Fen con ropas elegantes y comida exquisita, pero como una prisionera. Pensé que si daba a luz a un hijo, todo sería diferente. Ingenuamente quise aprender de ella, quería leer esos libros militares que no entendía en absoluto. Quería decirle a Wei Lin que yo también podía convertirme en su comprensiva compañera. Mirando hacia atrás, es realmente ridículo cómo puede la luz de una luciérnaga competir con el brillo de la luna. Todo lo que busqué en mi vida fue el amor de un hombre, el estatus de concubina, pero esa mujer, desde el principio, lo que quería era la mansión del general, o incluso más, o los campos de batalla nunca estuvieron al mismo nivel. Agoté todos los trucos de las intrigas domésticas, fingiendo estar enfermo, haciendo berrinches y compitiendo por favores. A sus ojos, probablemente eran como las travesuras de un niño de 3 años. Ni siquiera se molestó en usar ninguna estratagema contra mí. Simplemente usó estrategias abiertas, usó reglas, usó magnanimidad para elevarme paso a paso a una plataforma alta y luego me dejó caer con fuerza, hecho añicos. En el momento en que nació el niño, oí su fuerte llanto, se me rompió el corazón. Supe que ella también me había arrebatado mi última moneda de cambio. Mi locura final fue en la ceremonia del lavatorio del tercer día. La vi sostener a mi hijo en brazos, y la vi, con el pretexto de, por mi bien, pronunciar mi final. Wei Lin, ese hombre que una vez creí que me amaba, nunca me miró con atención de principio a fin. El asco en sus ojos dolía más que un cuchillo. Estos años en el templo familiar han sido largos, pero también cortos. Lámparas verdes, Buda antiguo, interminables hojas caídas para barrer, día de marfil. Pienso en dónde me equivoqué exactamente. Lo pensé mucho y finalmente lo descubrí. Mi error fue no haber provocado a alguien con quien jamás podría meterme. Creí que estaba compitiendo con una mujer que se peleaba por un hombre. En realidad, era una mantis intentando bloquear un carro de guerra aplastante ese día. Vino a verme. Vestía el traje de corte de una funcionaria imperial de primer rango, de una belleza deslumbrante, elegante y magnífica, y yo solo era una monja marchita y demacrada. Le pregunté: ¿eres feliz? No respondió. De hecho, ya sabía la respuesta. Una mujer como ella, ¿cómo podría buscar algo tan superficial como la felicidad? Lo que busca es ganar. En el momento en que mi aceite se agotó y mi lámpara se apagó, me pareció regresar a las calles de la capital, Seda Roja, durante 16 kilómetros, con un clamor jubiloso que llenaba el cielo.
Me arrodillé en el suelo, contemplando aquel magnífico sedán nupcial. Si el tiempo pudiera volver atrás, definitivamente lo rodearía, porque dentro no estaba una novia, sino una existencia que, incluso si pasara toda mi vida, jamás podría admirar.